Pues nada, muchas gracias por estar por aquí esta tarde. Encima de todo hay fútbol a esta hora, o sea que se agradece que hayáis venido. Gracias a Ismael también, ¿no? Y a todo el equipo de Pine of Science, pero bueno, Ismael me llamó un día y me dijo, oye, ¿te animas a contar algo en el Pine of Science de este año? Y yo le dije, ¿qué le iba a decir? Estoy muy liado, ¿no? O sea, básicamente, tengo mucho trabajo, estoy muy liado, no me va a dar tiempo, tendría que pensar algo interesante. Entonces Ismael dijo las palabras mágicas que se le pueden decir a cualquier investigador. No fue dinero, evidentemente, ¿no? Sino que él me dijo, faltan por lo menos 2 meses, ¿no? Y claro, mi cerebro hizo así, ¿no? Y dijo, bueno, a pesar de que el otro lado del cerebro, el ángel, el demonio dijo, vale, el ángel decía, dentro de 2 meses menos una semana estaremos igual, ¿no? Y tendrás que empezar a prepararlo. Pero bueno, pues me animé y pensé un tema y claro, ¿de qué íbamos a hablar? Aunque Ismael dice que llevamos haciendo inteligencia artificial toda la vida, y es verdad, pero es muy teórica, ¿no? Son cosas muy teóricas y aburriría hasta las ovejas probablemente aquí. Entonces, ¿de qué está hablando la gente en ese momento? Pues de ChatGPT, ¿no? Todo el mundo hablaba de... Vale. Todo el mundo estaba hablando de ChatGPT y para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces, pues yo pensé un título y dije, pues la inteligencia artificial generativa, ángel o demonio. Ahí englobábamos a ChatGPT y a otros, ¿vale? Y bueno, pues una vez que yo tenía el título y todo, estaba tranquilo, Ismael, ya que me tenía en las redes, me dice, pero necesito un resumen para dentro de 2 días. Y claro, yo ahí dije, si no puedes con ellos, únete a ellos, ¿no? ¿Y qué hice? Pues abrí ChatGPT, ¿no? Yo abrí ChatGPT y le dije, ¿me puedes hacer un breve resumen para una charla que se llame Inteligencia Artificial Generativa, Ángel o Demonio? Y el cacharro, que tiene un pico de oro, ¿no? Pues a la primera me dio un resumen y yo ya todo contento porque el resumen estaba bien, digo, pues lo copio y lo pego en el formulario que me han pasado. Cuando fui a copiarlo y pegarlo en el formulario que me han pasado me dijeron máximo 600 caracteres, ¿no? Y yo que le dije, ¿me lo puedes resumir en 600 caracteres? Y bueno, pues ese es el resumen que hay en la página web de este año, ¿no? Porque yo creo que en este caso pues sí procedí a usar ChatGPT para el asunto. Esto era a mediados de marzo, ¿vale? La cuestión es que estos sistemas aprenden. Y toda la gente decía, ¡jo, se equivoca ChatGPT! Voy a probar a putearlo otro poquillo, ¿no? Le voy a hacer otra cosa. Y los que sabíamos un poquito del tema decíamos, seguid entrenándolo, ¿no? Y efectivamente, si esto va avanzando. Y la semana pasada yo le metí la primera pregunta otra vez. Y ya, si os fijáis, no le tuve que decir que me lo resumiera. Sino que me hizo un resumen bastante pequeñito, bastante interesante. Ha cambiado un poco el tono, en el sentido que antes él no tenía duda. La inteligencia artificial no es un ángel ni un demonio, ¿vale? Ahora ya dice, bueno, pues al final de la charla tú te buscas la vida, ¿no? Que para eso eres el que la va a dar y lo cuenta. Bueno, vamos a contar un poquito de, primero, qué es esto de la inteligencia artificial, brevemente. Qué es la inteligencia artificial generativa. Me centraré en la parte de texto y de imágenes y al final, ángel o demonio, ¿no? Veremos algunas controversias que hay sobre el tema, ¿no? Bueno, también tuve que reducir el título porque tenía 52 caracteres. Y solo me dejaba en 50, pero eso lo hice yo, ¿eh? No se lo pedí a ChatGPT, no, todo no, ¿vale? Bueno, la inteligencia artificial hoy en día, pues es el tren al que todo el mundo se quiere subir. Todo el mundo sabe inteligencia artificial, todo el mundo aplica, usa, consume inteligencia artificial. Más bien debería ser el tren que nadie se puede perder. Lo veremos al final un poco en las controversias, más que en el que todos se quieren subir. Más formalmente, esto de la inteligencia artificial generativa, ¿dónde se engloba? Pues una parte concreta de la inteligencia artificial, que son el aprendizaje profundo, que es una técnica de aprendizaje automático, o sea, a partir de datos, y que se centra en las redes neuronales, ¿vale? Las redes neuronales son algo como lo que hay en este dibujo, donde a nivel muy abstracto, cada circulito de estos es una neurona, ¿vale? Una neurona artificial, ya digo, es un mecanismo matemático muy simplificado de una neurona natural. Pero lo importante está en estas flechitas, ¿vale? Igual que las neuronas, las redes naturales nuestras, aquí lo importante son las conexiones que se hacen entre ellas y los valores que van tomando. Además, en las redes neuronales profundas hay muchas capas de este tipo, por eso vemos aquí estos puntos suspensivos, ¿vale? Fijaros que si yo pusiera una red con 50 capas, que ya es una red profunda,
y con 10 neuronas cada una, tendría 5.000 líneas de estas, ¿vale? Bueno, cada línea de estas, cada conexión, es lo que llamamos un parámetro, o está guiada por un parámetro, que es un número, que nos dice cómo de importante o no importante, por ejemplo, si ponemos un 0 sería como cortar, ¿vale? Es esa conexión dentro de la red neuronal. Bueno, recordar 5.000 parámetros si tuviera 50 capas en esta red neuronal, ¿vale? Claro, no puedo poner los números esos a mano, los tengo que aprender. ¿Cómo los aprendo? Con datos, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo una base de datos ahí, donde las radiografías esos están en rojo, eran casos donde se había diagnosticado un COVID, y las azules no. Y lo que quiero es entrenar un modelo, y luego pasarle otra radiografía y que me diga si hay COVID o no lo hay, ¿vale? En el proceso de entrenamiento, como vemos ahí, hay flujo de datos hacia adelante y hacia atrás por la red. Hacia adelante lo que hago es predecir con los pesos que tengo, y hacia atrás lo que hago es actualizar esos valores, esos parámetros, para que el error vaya disminuyendo. Lo hago con muchos datos, lo hago en muchas pasadas y al final, pues esto converge a una configuración de peso que resuelve problemas, ¿vale? Bueno, en el caso de la inteligencia artificial generativa, que estaría dentro del aprendizaje profundo, lo que hacemos no es responder sí o no nada más, que también, pero se puede trabajar con lenguaje. Ya hemos visto que escribe texto, resume texto, incluso genera opiniones, contesta preguntas. Con imágenes, genera imágenes desde un texto, rellena si tenemos un agujero dentro de una imagen, mejora la resolución que tiene la imagen, nos programa, ¿vale? Nos hace programas, algo que no nos gusta, pero nos hace programas, ¿vale? No nos gustan los informáticos, quiero decir, ¿no? También genera canciones, piezas musicales, clips de vídeo, estructuras de proteína, ¿vale? En 3D, moléculas, planes de negocio. Es capaz de crear muchas cosas. ¿Cómo? Entrenándolo para que lo haga, ¿vale? Bueno, yo me voy a centrar en la parte de texto y de imagen, como he comentado, y para eso se utilizan lo que son los lenguajes, los grandes modelos de lenguaje y los modelos de difusión. Así en abstracto, en plan dibujito, los modelos de lenguaje, por así decirlo, pegaron el pelotazo cuando salieron unos concretos que son los transformers, que son redes neuronales muy grandes, que básicamente lo que hacen es calcular, dada una frase, dada una pregunta, cuál es la primera palabra que tendría más probabilidad. De todas las palabras posibles, calculan cuál tiene más probabilidad y esa es la que devuelven, ¿no? Entonces, si yo le digo, traduce al inglés, me gusta la cerveza, pues a unas palabras le dará más probabilidad, a otras le dará prácticamente probabilidad cero, pero genera la primera, ¿vale? En este caso, hay, ¿vale? Y una vez que tiene ese contexto y esa palabra, vuelve a hacer lo mismo, recalcula las probabilidades para la siguiente opción, love, ¿vale? Lo mismo para la tercera, o sea, va palabra a palabra, generando la traducción, el texto que le hemos pedido, el resumen, lo que sea, ¿no? Con un contexto que es lo que le hemos dado, hasta que la palabra más probable es finalizar, y en ese caso, pues terminaría, en este caso, pues con una traducción, ¿no? Bueno, estos son modelos de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, el primero está entrenado para turismo, el segundo para seguridad, el tercero en banca, el cuarto en medicina. Tenemos un modelo de lenguaje de cada caso, pero ChatGPT no tiene un modelo de lenguaje de eso, no. ChatGPT y similares lo que tiene es un modelo de lenguaje como ese, ¿vale? Es decir, un gran modelo de lenguaje. Vamos a coger todos los datos que tengamos, pero a lo bestia, lo vamos a poner a entrenar y vamos a sacar un único modelo de lenguaje al que yo le pueda preguntar de todo. Y eso es lo que hacen estos grandes modelos de lenguaje. Eso no quiere decir que luego no se puedan ajustar, de hecho se ajustan, se cogen ya datos concretos de cada dominio y se perfilan esos modelos para que funcionen todavía mejor. Bueno, en este caso además, cuando se dice que son grandes modelos de lenguaje, es porque son grandes modelos de lenguaje. Para entrenar, por ejemplo, fijaros, los datos que se utilizaron para entrenar GPT-3. Voy de abajo arriba, ¿vale? Para hacernos una idea de la escala. Lo primero, toda la Wikipedia, ¿vale? Enterita. 3 billones de palabras. Mentira, 3 millardos de palabras, porque la gráfica, o sea, los datos estos los suelen dar los americanos y los dan en sus billones, ¿no? Tampoco está mal, ¿no? 3.000 millones de palabras en la Wikipedia. 2 colecciones de libros, una 4 veces más grande que la Wikipedia y otra casi 20 veces más grande. Una colección de preguntas de internet, además depurada, donde al menos 3 usuarios habían dicho que eso estaba bien. Y toda la internet. 8 años navegando por internet para coger datos, 410.000 millones de palabras. Pues todo eso son los datos con los que se ha entrenado GPT-3, ¿vale? Y aparte el modelo es grande. Lo que sale de ahí, la red neuronal, recordaros que antes os he dicho
se me acopla esto. Os he dicho 5.000 pesos, ¿vale? Y era una red grande de 50 capas, ¿vale? GPT-2, 1,5 billones de parámetros. Su hermano mayor, GPT-3, 175 billones de parámetros. 800 gigas, ¿vale? Para almacenar el modelo. El de Google, Palm, 540 billones de parámetros. O sea, estamos hablando de números muy, muy grandes. Ahí caben muchas cosas y por eso se obtienen muy buenas relaciones, ¿vale? Bueno, vamos a ver algunos ejemplillos, ¿no? Para mí ChatGPT es Ángel, sí, porque es un buen asistente. Yo le puedo decir, si me atasco en un párrafo, que me lo pase al inglés, o si lo he escrito yo en el inglés, que me lo mejore y que me lo vuelva a mejorar y cambie un poco la estructura. Siempre nos estamos peleando con los distintos formatos de las referencias. Oye, pásamelo a APA, pásamelo a BibTeX, sáqueme una tabla de aquella manera, ¿no? Todo esto lo hace muy bien. Y lo hace mejor si se lo pedimos mejor todavía. O sea, vamos a utilizar buenos prompts. Es decir, yo tengo aquí, explica que hay inteligencia artificial generativa, ¡pum!, me larga el párrafo. Pero a lo mejor yo no quería eso, yo lo quería para intentar enganchar a alumnos que estudien informática, ¿no? Entonces, bueno, voy a escribirle un prompt que esté mejor. Voy a decirle, eres un especialista en inteligencia artificial, habla como tal. Genérame una descripción pequeña, divulgativa, de 6, 7, 8 líneas. Y mi objetivo es captar alumnos de informática de secundaria para que estudien, o sea, alumnos de secundaria para que estudien informática. Ahora su contexto, cuando va a generar la siguiente palabra, su contexto es todo eso. Yo lo he ido guiando para que lo pueda calcular mejor. Y me saca este párrafo, donde ya me mete interrogaciones, admiraciones, hace preguntas, es mucho más llamativo. Y además lo importante es luego, sigue interaccionando con él, porque ahora su contexto no es tu última pregunta, es todo lo anterior. Entonces yo le digo, por ejemplo, aquí, no me puedo creer que no mencione a ChatGPT o a Dalí en este texto. Y me saca este de aquí, ¿vale? Que es mucho más atractivo, donde ella me dice, atrévete a sumergirte en el emocionante campo de la inteligencia artificial, bla, 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 ¿no? Es un texto mucho más depurado, pero porque se lo hemos pedido mucho mejor, ¿vale? Pero no le pidáis peras al olmo, ¿vale? Es decir, esto es un modelo de lenguaje y lo que hace es almacenar relaciones entre los distintos textos y generar palabras. Luego, no le pidáis que razone, al revés, asombraros cuando razona, porque no está hecho para eso. Luego, cuando razona es muy importante que lo haga, es muy interesante porque no se ha pensado para hacer eso. Y no tiene sentido común, ¿vale? Por ejemplo, yo le puse la semana pasada este texto, he tendido 5 prendas de ropa al sol, han tardado en secarse 5 horas. ¿Cuánto van a tardar? 30. Pues él hace su cuenta, el sol es secuencial, va de una en una, ¿no? Seca una prenda, luego la otra, luego a 1 hora por prenda, pues 30 horas, ¿no? ¿Vale? De esas hay muchas, ¿vale? De esas hay muchas que podéis ver. Mi amigo Fernando Cuartero, que es muy juguetón, pues se entretuvo una temporada en jugar mucho con ChatGPT, ¿no? Y le preguntó esta, dice, la madre de Pepe tiene 4 hijos, Juan, Pedro y Luis, ¿cuál es el nombre del cuarto, no? Dice, no lo sé porque no me has dicho cuál es el nombre del cuarto hijo de la madre de Pepe, ¿no? Vale, la semana pasada, no hace un tiempo, no me tomes el pelo que me estás diciendo que se llama Pepe, ¿no? Esto aprende, y aprende porque lo hemos entrenado mucho, y entonces ese aprendizaje continuo va haciendo que mejore, y este se lo pondremos dentro de poco y lo hará estupendamente bien, porque para eso yo se lo he metido, ¿no? No todo. Por ejemplo, Fernando, pues aquí le metió el teorema de Fermat. Oye, búscame 3 números que la suma del cubo de 2 sea igual al tercero. No se puede, ya lo dijo Fermat, ¿no? Y él te dice, sí, pues claro, pues 3, 4 y 5, ¿no? ¿Por qué? Porque el cubo de 3 y el cubo de 4 es 91, el cubo de 5 es 125, pues iguales, ¿no? No hay problema, ¿vale? Tranquilo. Yo se lo puse la semana pasada, sigue sin hacerlo. Pero no vea el rollo que tiene, ¿vale? Porque estos tienden a... El propio modelo tiende a razonar mucho para autoconvencerse él y autoconvencerte a ti. Aquí ya hace referencia a la terna de Ramanujan, a las ternas pitagóricas, ¿no? Como diciendo, esto, si lo digo convencido, a lo mejor cuela, ¿no? 1, 12 y 9, dice, 1 más 1728 es igual a 1729. ¿Cierto? El problemilla es que el cubo de 9 es 729, no 1729, ¿no? Bueno, cuando esto ocurre es que está alucinando, pero literalmente, ¿vale? De hecho, esto se llaman alucinaciones. Científicamente se dice que genera alucinaciones y cuando no sabe algo se lo inventa.
Hay muchas por ahí que se han hecho famosas, como una donde se empeñó en defender que Pedro Sánchez tenía barba, ¿no? Pero muy vehementemente, ¿vale? Ahora ya se lo pregunta y te dice que no, que hasta lo que él sabe no tiene barba, ¿no? Bueno, paso a las imágenes, ¿vale? Yo para la charla dije, bueno, voy a generar alguna imagen. Me gasté unos cuartos en mi Journey, no me preocupaba, porque esto luego Ismael, ¿no? Me da la pasta. Y dije, voy a generar imágenes que estén bien, ¿no? Ángel y demonio, inteligencia artificial, le puse ahí 4 o 5 cosas y pues no salió mal la cosa, ¿no? O sea, me quedó una imagen que está bastante bien. Salían otras que daban miedo, ¿eh? O sea, vamos a decirlo todo, ¿eh? No, algunas daban miedo. Si te lo ocurras más y le pides cosas, igual que antes en el prompt, más concretas, pues te hace cosas más concretas. Un ángel y demonio, en un PC, que tenga redes neuronales pintadas en la pantalla. O sea, y se puede sacar ilustraciones que vuelve a ser un gran asistente, como decía antes, porque yo esto no lo sé hacer a mano, pero ahora para mis diapositivas, para mis charlas, para mis apuntes, para mis artículos, puedo generar imágenes que de otra manera sería imposible. El tema de las imágenes tipo dibujos animados se les dan genial. Aquí tenemos algunos que se pelean con los chiquillos cada vez que vamos a una feria y empiezan, ponme a Pikachu con Charmander en la playa, ¿no? Y que se mezclen. Y pues oye, este es el PRON, ¿eh? Si os fijáis, no tiene nada raro. Una fusión de Pikachu y Charmander en un día de playa soleado. O ponme personajes de los Simpsons pintados con un estilo de Van Gogh. A la primera, ¿eh? Ese es el PRON. Nada más. Pero vosotros no queréis ver esto. Vosotros queréis ver eso, ¿vale? Queréis ver al Papa Francisco con un abrigo blanco de plumas, chulísimo, ¿no? Bueno, yo le puse el PRON y me salió esto. Si en vez de sacármelo él, me dicen son fotos que han cogido en una galería mientras iba a comprar ropa, pues también me lo creo. Pero no es el que salía en la REA, ¿que no? El que salía en la REA era este, que está mucho más chulo. Porque claro, la gente dice, con estas herramientas cualquiera puede hacer eso. No, cualquiera no, esto es como todo. Primero hay que tener gracia, hay que pensar lo que quieres hacer, hay que decírselo muy bien y hay que poner un prompt como ese, ¿vale? Donde no solamente se describe lo que quieres, sino qué cámara, qué marca de cámara vas a utilizar, qué lente, qué objetivo, qué velocidad de obturación. Es decir, ahí hay un prompt, de hecho hay ingeniería del prompt. Hay cursos ya, y hay artículos y herramientas que te generan prompts específicos, ¿vale? Esa tampoco sale a la primera, evidentemente, ¿vale? Es una foto bastante interesante. Esta tampoco. Ahí tienes una serie, además, un contexto que es difícil, que es rodear a alguien de gente, pero además tú quieres centrar la atención en esa persona que lleva el abrigo rojo y además le coloca otras dos delante de rojo para que tu atención vaya directamente a donde quiere. Los prompts tampoco son sencillos, ¿vale? Estamos hablando de prompts muy complicados para que esto pueda sacar este tipo de imágenes, ¿vale? Pero si te lo ocurra, puedes hacer cosas que de otra manera seguramente no podrías hacer. Bueno, ángel o demonio, ¿vale? O sea, vamos a ver algunas controversias, porque todo no puede ser bueno, ¿no? Aquí. Voy a seleccionar algunas. Por ejemplo, esta de sesgo, ¿no? ¿Estos modelos tienen sesgo? ¿Son machistas? ¿Son racistas? ¿Tienen opiniones políticas o no? Lo normal es que sí. Si han aprendido a partir de datos que hemos guardado nosotros y tenemos sesgo, lo normal es que esto pues también refleje ese sesgo, ¿no? Bueno, hay muchas que andan por ahí, muchas que ya se han corregido directamente también. Aquí, por ejemplo, lo que estamos es jugando con que de profesor puede ser el catedrático o la catedrática, ¿vale? Y de graduate student puede ser el alumno o la alumna. Sin embargo, aquí se pone la partícula she, el artículo, ¿no? Y aquí el he. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién ha trabajado poco? Da un poco igual la respuesta. De hecho, estas no son las primeras que me salieron. Esto yo había interaccionado ya un poco antes. Pero en estas dos respuestas, en una le echa la culpa a la alumna, en otra le echa la culpa al profesor de haber trabajado poco. Lo importante es esto, ¿vale? Es que hay un deje ahí por detrás donde, si os fijáis, she se refiere a la alumna, pero he se refiere al catedrático, ¿vale? Cuando podía ser perfectamente al revés, que she se refiriera a la catedrática y he se refiriera al alumno. Luego, ahí hay un pozo, hay un deje de sesgo, no bastante sutil quizás, pero que existe, ¿vale? En imágenes pasa igual. Yo le he cogido alguna imagen prestada a Nuria Oliver, que justamente investiga en esto, y claro, le dice, ponme personas que sean guapísimas, maravillosas, ¿no? Estereotipos, ¿no? O sea, todo blanco, las chicas todas con el pelo rubio, los ojos azules, ¿no? Es un estereotipo de libro, ¿vale? Por supuesto, los criminales, doctores, políticos, presidentes del gobierno, CEO y científicos son todos hombres.
¿vale? Y blancos. Por lo menos los que salen a la primera. Luego podéis refinar, ¿eh? Enfermería, secretaria, limpieza, son todo mujeres. O sea, el sesgo está ahí. Están los datos, habrá que curar esos datos, pero también habrá que hacer algo en los algoritmos para que no lo reflejen, ¿no? Propiedad intelectual. ¿Esta obra de quién es? Esto se expuso, ¿vale? Evidentemente está basado en La chica de la perla, pero los creadores dicen, oye, estás utilizando todo lo que había en internet y a lo mejor eso no es justo o ni siquiera legal. ¿De quién es la propiedad intelectual de esa obra? ¿Del que hizo La chica de la perla o del que ha compuesto esto luego por ordenador o del programa? ¿Vale? Ya hay juicios, ha habido bastantes juicios donde los creadores se han ido a juicio contra esta herramienta porque les están perjudicando en su propiedad intelectual y en su dinero, porque están reduciéndoles los ingresos, ¿vale? ¿Qué han dicho las empresas de inteligencia artificial? No os preocupéis, que os vamos a permitir que quitéis algunos datos de esa base de datos, las que queráis, e incluso cuando detectemos que lo que se está generando es muy parecido a lo que tenía, al original, no lo vamos a mostrar, ¿vale? Bueno, lo que está claro es que en este tipo de cuestiones es imprescindible que haya una regulación, ¿no? Una regulación que contente un poco a todos. Empleo. Pues este es otro punto interesante, ¿no? Fijaros, el 47% de los empleos está en alto riesgo de ser automatizado. Es grave, ¿eh? Esa diapositiva tiene 6 años, ¿vale? Yo ya la puse hace 6 años en otra charla, la noticia es de hace 6 años. La diferencia viene debajo, y es que ese titular que venía debajo es de hace 6 años. Y básicamente venía a decir, si estás estudiando algo de STEM, de ciencia, ingeniería, matemáticas, tecnología, no te preocupes, que no te pilla. El artículo de OpenAI, el estudio que ha hecho recientemente, que son los que han hecho ChatGPT, dice justamente lo contrario. A más educación se necesita para un empleo, más riesgo hay de que sea sustituido por este tipo de herramientas, ¿no? Bueno, probablemente no sea la inteligencia artificial la que se va a llevar por delante los trabajos, sino van a ser los profesionales que utilicen la inteligencia artificial los que desplacen a aquellos que no se suban al tren, como decía antes, de la inteligencia artificial. Probablemente el tema está en que tengamos que cambiar el chip desde la formación a cómo actuar, a qué competencias hay que tener. Decir que no podemos utilizar esto es como si a lo mejor el primero que le llegara con una calculadora a un examen y dijera, no, calculadora no, la raíz cuadrada del logaritmo lo haces a mano, ¿no? No es concebible hoy en día. Pues dentro de 5 años ya veremos lo que es concebible y lo que no. Sostenibilidad. ¿Para entrenar ChatGPT hay que quemar medio Amazonas? ¿O no? Pues no medio, pero un buen pellizco sí, ¿vale? El equivalente a 550 vuelos entre Nueva York y San Francisco. De costa a costa, 4.000 kilómetros, ¿vale? Y probablemente sea una estimación a la baja. Y luego hay que usarlo. ¿Cuánto cuesta usar ChatGPT? Bueno, pues las estimaciones también son a la baja, seguro. Para hacernos una idea de la penetración de ChatGPT y similares, ChatGPT alcanzó 100 millones de usuarios en 2 meses. El anterior récord de precocidad, de penetración de alguna herramienta de este tipo, era TikTok. Y TikTok tardó 9 meses en alcanzar los 100 millones de usuarios. Entonces nos podemos dar cuenta del volumen de consumo que tienen estas actividades. En otras empresas se está limitando el uso, en otras industrias, en otros sectores, ¿no? A lo mejor aquí también habría que regular y no merece la pena quemar un trozo del Amazonas para cualquier cosa, ¿no? Sino solo para las serias, ¿no? Y para finalizar, amenazas, ¿no? O sea, va a haber un Terminator que nos liquide a todos. O un ChatGPT que ponga de acuerdo a todas las rumbas y a todos los móviles y las tostadoras inteligentes para que nos ataquen, ¿no? Por ahora no creo. Por ahora parece que no. Pero eso no quiere decir que no haya riesgos. ¿Quién va a controlar el mundo? O sea, ¿quién va a tener esta tecnología que va a dominar un montón de sectores? Pues por lo que acabo de comentar, si os habéis fijado, son las empresas. Sí. Las empresas y algún gobierno, el chino en concreto, ¿no? Porque tiene todas sus empresas y entonces lo puede hacer, ¿no? Entrenar un modelo de este tipo, por ejemplo, ChatGPT, 34 días, 2 millones de dólares. El de Google, PAL, 50 días entre 7 y 15 millones de dólares. Las estimaciones para los siguientes de ahí para arriba, ¿no? Es decir, ¿quién puede hacer eso? Pues eso, pues Google, Meta, Microsoft y el gobierno chino, ¿no? No mucha más gente lo va a poder hacer. Si vamos a depender de ellos para todo esto, de una manera o de otra, estamos corriendo un riesgo importante.
Además, el 80% de los artículos relevantes en inteligencia artificial de los últimos 3 años son de esas empresas, directamente. Hace poco salió una noticia y era que se había pedido una pausa de 6 meses en la investigación, el entrenamiento de este tipo de modelos. Bueno, la semana pasada iban 27.565 firmantes, que tampoco es pasarse las manos a la cabeza, ¿no? Estos son los 3 padres de la criatura, o por lo menos del abuelo de la criatura, de Deep Learning, ¿no? Premio Turing, el año pasado Premio Princesa de Asturias junto con Demi Hasabi, ¿no? Y cada uno tiene una opinión diferente, ¿vale? Joshua Bengio la firmó automáticamente. O sea, de los primeros en firmar el manifiesto fue Joshua Bengio. Geoffrey Hinton no lo firmó, pero el mes pasado lo habréis visto en todos los telediarios, que se ha ido de Google para tener libertad de poder decir lo que piensa acerca de estos modelos y de los riesgos de la inteligencia artificial. Y Yann LeCun, que está en Meta, ¿no? En Facebook, todo lo contrario, dice que es una tontería, primero que 6 meses no va a ningún sitio, y que más bien esto lo están pidiendo algunas empresas que le ha pillado con el pie cambiado y que así van a tener 6 meses para poderse poner al nivel de los otros, ¿no? Lo que sí coinciden todos es, vale, la investigación no, pero lo que sí hay que regular son los productos de inteligencia artificial que salgan al mercado. No los podemos lanzar a tontas y a locas. Y en eso pues hay una serie de principios que se deberían cumplir en inteligencia artificial. Debe estar centrada en las personas, en primer lugar. Debe ser justa, no tener sesgo, debe ser ética, debe ser segura. No que no nos mate, pero también que no nos abra puerta de atrás o con una alucinación de estas nos cree una serie de pruebas en contra nuestra en un juicio si estamos en un sistema dedicado a abogacía. Los datos son de quien los genera y solamente se pueden usar si él quiere. Y además son privados, no pueden estar volando de un sitio para otro y que los pueda coger quien quiera. Debe ser transparente. La mejor defensa es que los modelos sean abiertos, que se sepa su código, que se sepan los datos. El de Meta es abierto, el de Google y el de Microsoft no, ¿vale? Y debe ser explicable. De hecho, la legislación europea ya dice, ojo, todo ciudadano de la Unión Europea tiene derecho a saber que una decisión sobre él se está tomando por un algoritmo. Y si es así, además tiene derecho a que se le explique la lógica con lo cual ese algoritmo ha tomado la decisión. Bueno, lo de ángel o demonio, pues os lo dejo a vuestra cuenta, ¿vale? Yo por mí ya estaría. Muchas gracias. Thank you.